Bien, buen día chicos, buen día a todos ustedes. Empezamos la clase del día de hoy. Retomando el tema que anoche o la pasada clase asumíamos. Y vamos a dar paso a todos los compañeros que se van conectando. Buen día David, ¿cómo estás? ¿Cómo me copias? Hola chicos, ¿me copian? Buenos días, doctor, sí. Hola Jocelyn, gracias. Bien, les decía que retomamos el tema que habíamos empezado el día de ayer, siempre aclarándoles que esta es una introducción a lo que van a conocer y compartir el próximo semestre en la materia de Derecho Civil 4. Es importante que, habiendo concluido obligaciones, podamos ver de cerca cuáles van a ser las características de la materia de Civil 4 a la que tengan que cursar el próximo semestre. Bien, si ustedes se acuerdan, la clase pasada, prácticamente el día de ayer, veíamos cuáles eran los requisitos esenciales del contrato. Según Messineo, un doctrinario, un autor de varias posturas, de varias figuras jurídicas en materia de derecho civil y en algunas otras también. Veníamos analizando el requisito esencial para Messineo, que es el consentimiento, pero cualquiera sean las palabras que se puedan utilizar en este sentido, dijimos que la mayoría, si no todos los autores, siempre van a converger en que el consentimiento es la manifestación expresa de la aceptación, ¿cierto? Dicho con otras palabras por distintos autores, pero siempre vamos a llegar a lo mismo. En ese sentido, este consentimiento, chicos, tiene que ser libre de todo vicio que pueda en algún momento invalidarlo. Uno de los temas que ustedes van a ver precisamente el próximo semestre tiene que ver con los vicios del consentimiento. ¿Ya? Estos vicios del consentimiento, conocidos como error, dolo y violencia, al viciar, al contaminar, si vale el término, esa manifestación voluntaria de aceptación, va a generar como efecto negativo que un contrato pueda ser invalidado, que un contrato pueda ser declarado nulo o pueda ser declarado anulable. El efecto va a ser el mismo. Se va a dejar sin efecto ese contrato, ¿ya? No va a tener el valor legal que las partes en su momento le hubieran podido atribuir. ¿Qué es el error? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué entendemos por error? Algo fallido, doctor. Algo fallido, ¿ya? ¿Alguien más? Doctor, ¿también podemos decir que es algo que está mal? Sí, sí. La mayoría de los doctrinarios en derecho definen más o menos al error de la siguiente manera, diciendo que es la falsa apreciación de la verdad, ¿sí? Una equivocación, ¿cierto? Error como tal. Y en materia de contratos, hablando de los vicios del consentimiento, un pantallazo para que puedan conocer, el error se divide o se clasifica en tres clases. El error esencial, ¿sí? El error sustancial
y el error de cálculo. Si analizamos la palabra esencial, es decir, al error esencial, estamos hablando de la esencia del contrato. ¿Sí? Lo que quiere decir que este error esencial va a versar sobre el objeto del contrato, sobre la naturaleza del objeto del contrato. Si ha habido alguna falsa apreciación que una de las partes le haya mostrado al otro para inducir a firmar, a celebrar ese contrato. Lo ha inducido en error, ¿no? Y dependiendo del tipo de error analizado es que vamos a determinar seguramente si se trata de un error esencial o de un error sustancial. Del mismo modo, si hablamos del término sustancia, estaríamos hablando de ¿qué? De la cualidad, ya sea del objeto del contrato o la calidad sustancial de las partes, la persona de las partes. Dependiendo cuál sea el motivo que pueda generar como abogados ustedes haciendo un análisis minucioso de cuál ha sido el error en el que han hecho incurrir a su cliente para ver la posibilidad de quitarle validez a ese contrato, ese análisis les va a corresponder a ustedes. Pero no se preocupen, este simplemente es un pantallazo. De forma profunda, de forma detallada, lo van a analizar en la materia correspondiente. Un error que es subsanable, revisable, tiene que ver con el error de cálculo. Cuando hablamos del error de cálculo, denotamos que es una equivocación que hemos tenido en una operación aritmética, ¿sí? Ejemplo, el contrato dice que ya. El contrato de alquiler dice que el canon mensual que el arrendatario o arrendataria va a cancelar al propietario es de 1.000 bolivianos mes, haciendo un total en el primer año voluntario de 12.000 bolivianos, ¿no? Entonces, puede ser que al typear o al calcular un lapsus que se pueda presentar, al elaborar el contrato, he puesto que el alquiler, el canon va a ser 1.000 y el total por los 12 meses va a ser 11.000. Es un error que se puede aclarar y subsanar por las partes porque no hay lugar a dudas si uno toma el monto de alquiler mensual y multiplica por los 12 meses que tiene el año, ¿cierto? Entonces la suma va a ser 12.000. De ninguna manera puede ser 11.000. Entonces, a eso se refiere el error de cálculo que puede ser totalmente confirmable, subsanable. También se concibe a un error de cálculo cuando en los contratos que contienen sumas de dinero se debe consignar una parte numeral y una parte literal. Pero resulta que en la parte numeral dice 12.000 bolivianos y en la parte literal me he olvidado cambiar. Dice 11.000 bolivianos. Entonces hay contradicción entre estos dos datos numéricos, uno literal, uno numérico, ¿no? Pero que se puede subsanar y se puede aclarar por las partes porque no hay margen de duda que pueda cuestionar de que 1.000 por 12 meses sea 12.000, ¿cierto? Acá y en Marte va a ser 12.000. Entonces se reconoce el error y se subsana ese error, ¿ya? Después la doctrina civil reconoce otra clasificación adicional de errores como el error de hecho, error de derecho y algunas más, pero el Código Civil boliviano analiza estos tres errores: el error sustancial, el error esencial y el error de cálculo, que es un vicio del consentimiento. El dolo. Ustedes saben lo que es el dolo. ¿Qué es el dolo? A ver, ¿quién me ayuda?
¿Qué es el dolo, chicos? Delito con culpa. ¿Perdón? Delito Con culpa. con culpa. ¿Alguien más? ¿Se puede decir que está premeditado o está planeado, doctor, el delito? Sí, sí, sí. Con intención, tal vez. Esa es la palabra clave. El dolo es la concurrencia o existencia de la intencionalidad, de la premeditación, de la planificación, como decía Marcelo, para la comisión de un delito. La persona sindicada de la comisión de un delito ha tenido que planificar, ha organizado, hay intención de la comisión del delito y por tanto ha perpetrado el acto delictivo que quebranta la ley, ¿cierto? Entonces, el dolo también es un vicio del consentimiento en materia de contratos. ¿Ya? Es un vicio de consentimiento porque puede darse que una de las partes ha podido planificar, premeditar cómo hacer incurrir en alguna ilegalidad a la otra parte. Por eso las personas particulares, la mayoría diría yo, si no todas, absolutamente, acuden pues a buscar el asesoramiento de quienes manejan el área legal, y esos son ustedes. Entonces, ustedes como abogados tendrán que, en algunos casos, conversar con las partes para poder ver cuáles son las condiciones que están acordando para celebrar el contrato. Si alguno de esos acuerdos no se enmarca dentro de lo que la ley dice, ¿no? Es decir, se sale del margen de la ley, ustedes tendrán que decir, esto no puede ir, ¿no? Y además brindar el asesoramiento correspondiente, preveyendo de pronto un poco cuáles podrían ser las contingencias que se podrían generar en virtud al contrato que están celebrando y posteriormente la conducta en el cumplimiento o incumplimiento de las partes que han firmado ese contrato. A ver, no es muy, más bien es muy frecuente que haya personas que quieran celebrar un contrato de compromiso de compra-venta de un lote de terreno, ¿sí? O un, como ellos le llaman, o un documentito privado de venta nomás, ¿no ve? Entonces, los abogados lo que hacen es pues exigir que las partes, tanto vendedor como comprador, puedan presentar los documentos con los cuales quieren hacer la transferencia de ese lote. Y resulta que el vendedor dice, no, es que yo tengo esta minutita nomás, es allá en la zona sur o en la zona norte, ahí en el cerro, no hay papeles todavía, ¿no? Pero yo me he comprado así con documentito privado y así con documentito privado nomás se lo estoy vendiendo. No vamos a desconocer que no existe esos negocios, existen y por abundancia. Pero ustedes son los abogados, ustedes son los conocedores de las normas. ¿Cuál tendría que ser el asesoramiento que ustedes brinden ante una consulta de esa naturaleza? ¿Qué le dirían? ¿Qué es bajo su riesgo, doctor? Definitivamente, definitivamente, pero la gente les va a insistir. No solo queremos que nos haga un documentito, no se olviden que ahora, bajo la ley 437, si mal no recuerdo, la ley de abogacía, los abogados también tenemos responsabilidad por lo que sellamos, ¿cierto? Se supone que nosotros somos la gente que conoce la norma, el derecho. La recomendación va, y cómo ustedes se pueden resguardar también que nadie los moleste. No se asusten si algún día la fiscalía, el juzgado los hace citar para que brinden un informe sobre algún documento que faccionaron, especialmente contratos, ¿no? Entonces, cuiden siempre cumplir con los requisitos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, explicarles que para que una persona disponga de un determinado bien, ¿cuál es la calidad que debe tener?
¿Qué debe ser para disponer de un bien? Hábil por derecho, mayor de edad, ¿Qué más? Yo Propietario. para disponer de un bien, ¿qué calidad tengo que tener? Derecho de civil 2. propietario, la propiedad, La propiedad. Sí, el propietario puede usar, gozar y también puede disponer. Desde el punto de vista legal, ustedes pues tienen que exigir que el vendedor acredite el derecho propietario o su calidad de propietario sobre ese bien pretendido en venta. ¿Cuál es el documento idóneo que respalda que una persona es propietaria o propietario de algún bien? derechos reales, doctor, ¿Y qué emite derechos reales? ¿Qué documento emite que nos sirve a los abogados para revisar y evidenciar si es o no es el propietario? Una Folio real. certificación de la propiedad. ¿Perdón? Folio real, doctor. El folio real, Donde ¿cierto? te da la publicación de El propietario. folio real. No se olviden, el único documento idóneo, válido, para acreditar quién es propietario del inmueble es el folio real emitido por derechos reales. Ahora, el folio real lo hemos visto en materia civil 2, conocemos su organización, su estructura, sus detalles, refleja una información detallada, ¿no? Detallada de todos los aspectos que contiene, pero si quiero cerciorarme de quien está vendiendo algún inmueble es o no es verdaderamente el propietario, incluso me sirve una información rápida, ¿cierto? En la información rápida, que también es emitida por derechos reales, claramente se va a evidenciar en el último asiento quién es el propietario. Y si la persona que pretende vender coincide mediante su cédula de identidad con la información de derechos reales, entonces vamos a considerar que nos encontramos frente al propietario. Perfecto. Bien. Ahora, esa es una explicación, un asesoramiento que ustedes les tienen que dar a los clientes de manera muy breve. Tampoco le van a explicar superabundantemente. A lo mucho le dirán, bien, lo correcto y lo legal, señores, es que usted, vendedor, tenga registrado este inmueble en derechos reales y me traiga para su revisión un folio real o una información rápida mínimamente, ¿sí? Y usted, señor comprador, lo mínimo que podría exigir es que el vendedor tenga la calidad de propietario. ¿Por qué? Porque si pasara algo a un firme en algún documento, al no estar acreditado el derecho propietario de usted que está vendiendo, podría traducirse como un delito o como varios delitos. ¿Qué delitos cometería la persona que vende sin ser propietario algún bien inmueble o mueble? Ustedes que ya son capelitos. ¿Estafa, doctor? Por un lado, hay estafa. Por el otro, ¿qué se llama ese delito que comete una persona cuando enajena, vende o dispone de un... falsificación de documentación, doctor, No, pero tiene una minuta que está su nombre. Hay un delito. Hay un delito para quienes disponen, venden, enajenan de un bien que no les pertenece. Doctor. Estelionato. ¿Sí? Hay un riesgo evidente, chicos, y les compartiré de esta manera ya que estamos en el pantallazo de contratos. Hay un riesgo inminente que se puede materializar muy fácilmente en el ámbito penal, justo en estos ejemplos que estamos manejando. Porque si algo ocurre y el vendedor no logra perfeccionar la venta más adelante a favor del comprador, el comprador le va a iniciar con seguridad un proceso penal por estelionato y estafa. ¿Sí? Estelionato y estafa. Y va a prosperar, ¿por qué? Porque el tipo penal de estelionato refleja pues que comete ese delito quien dispone, enajena, vende, transfiere un bien que no le pertenece legalmente.
Y la estafa supone engaño, ardid, para lograr que la otra parte disponga de su patrimonio. Y ese patrimonio es el dinero, ¿cierto? Es el dinero que logra sonsacarle para que el supuesto comprador crea que está comprando algo. Toda esa información de manera muy breve hay que traducírselos. Por un lado, de manera muy breve. Yo les estoy explicando con cierto detalle para que me entiendan. Básicamente lo que le podrán decir, lo correcto y lo legal es que el vendedor tenga el derecho propietario. Lo contrario significaría que de ocurrir algo usted está cometiendo delito de estelionato y estafa. Y lo correcto con usted, señor, que está comprando es que exija que todo esté legal. Sí, doctorcito, entendemos, o doctorita, pero un documentito privado no más, ¿no ve? Esa es la leyenda. Perfecto, ustedes les pueden hacer la minutita, el documentito privado, pero en una de las cláusulas, invéntense, creen una de las cláusulas, no sé, se me ocurre que diga, de la situación legal del inmueble y conocimiento de las partes, no sé, o del conocimiento de las partes sobre la situación legal del inmueble objeto de del presente documento, digamos. En esa cláusula lo que ustedes tendrían que hacer es, de manera muy breve también, explicar que a la firma del presente documento, las partes conocen perfectamente cuál es la situación legal del inmueble. Es decir, el vendedor declara y reconoce que no tiene registrado el derecho propietario, que de pronto está en curso, en trámite. Y el comprador aclara también que conoce esa situación legal y por ello firma el presente documento con la finalidad de que una vez regularizado el registro, el vendedor le va a firmar una minuta definitiva. Por lo que ninguna de las partes podrán alegar desconocimiento de esta situación legal o desconocimiento del asesoramiento legal brindado. Así camuflamos la figura para que si pasara algo y cuestionan al abogado o a la abogada, en el contrato cante, momentito, momentito y momentito. Me acuerdo que cuando vinieron a mi oficina, se les explicó de manera muy sucinta, muy breve, cuáles eran los actos que debían hacerse de forma correcta y cuáles eran los actos que debían cuidarse, que podían suscitar algún conflicto, que podría terminar en un proceso penal, acá donde está. Fruto de ello es que en la cláusula número X, ¿no? Como profesional, establecí que pese a ese asesoramiento, las personas de manera voluntaria quisieron firmar el presente contrato. Y aquí dice clarito. Díganme ustedes, ¿les van a encontrar alguna responsabilidad? No, doctor. No, no. Y hay ciertos contratos, chicos, les sugiero, ¿no? Les sugiero siempre tener cuidado porque son contratos, llamémosles ciertamente especiales, en la que ustedes deducen qué es lo que podría ocurrir en caso de incumplimiento o cumplimiento para que puedan establecer una cláusula que se les explicó a las partes, se les asesoró y aún ello persistieron en firmar el citado documento. Listo. Ustedes se han liberado, ¿no? Ustedes se han liberado. Bien. Continuamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, creo que está claro. Fíjense qué es lo que dice dentro de sus requisitos esenciales del contrato mesineo con respecto a la causa. Y les reitero esto porque después de la causa vienen los motivos. Vamos a ver qué entiende Mesineo por los motivos. La causa, dice, es el motivo determinante que llegó a las partes a celebrar el contrato. Por eso más o menos manejamos así, ¿no? El objeto es el para qué y la causa es el por qué. ¿Cuál es el motivo, la razón que lleva a las partes a firmar el contrato? Ya, si no se acuerdan de una definición del objeto y la causa, acuérdense de cuál es el objeto del contrato. El objeto es el por qué, el para qué del contrato. ¿Para qué estoy firmando ese contrato?
Y la causa es el por qué, qué me motiva, qué razón hay. Ah, ya. Y a partir de ahí se van a ubicar. Fíjense que dice que la causa debe ser existente, debe ser verdadera y lícita. ¿Qué quiere decir? Debe ser legal. La causa debe ser legal. Y es lógico que cada uno de los contratos que se suscriban van a tener una sola causa, es decir, un solo motivo. ¿Vale? Ese no es problema. Veamos qué dice que son los motivos. Ojo, que el requisito de los motivos no está establecido en nuestro Código Civil, ¿no? Elemento subjetivo, personal, son las razones de cada uno de los contratantes. A ver, ¿quién me puede explicar esa partecita? ¿Qué es el derecho subjetivo? ¿Se acuerdan cuáles son los derechos o qué es el derecho subjetivo? ¿O no? Lo contrario al derecho objetivo. Esa ayudita más les doy. ¿Por qué dice en la causa? Dice, es el motivo determinante que impulsó a las partes a suscribir el contrato. Perfecto. Está diciendo que es el motivo determinante la causa. Y en los motivos dice, ese es el elemento subjetivo personal. Y el subjetivo tiene que ver con los derechos precisamente subjetivos. ¿Cuáles son estos? Es el derecho personal que tiene cada persona, doctor. ¿Y cuál es su característica? A ver, ¿todos somos libres? O sea, doctor, tendría la característica de satisfacer el derecho de cada persona, o sea, de la decisión que tiene cada persona por sí mismo. ¿Ya? Transferible y renunciable. ¿Ya? Eso es. ¿Sirve? ¿Sirve? ¿Somos libres o no somos libres? Somos libres. Somos libres. ¿Hay algún límite a nuestra libertad? Sí, doctor. ¿Cuál es? Todo en el marco de la ley. Muy bien, la ley. Allá donde empiezan los derechos de ustedes, terminan los míos. Y allá Terminan donde los empiezan los derechos del míos, otro. terminan Exacto. los de ustedes. ¿No ve? Entonces somos libres en el marco establecido por ley. Siendo libre, ¿puedo ir a bailar en algún fin de semana o no puedo? Sí, ¿Quién lo decide? yo. ¿O la ley? Yo. Yo. La ley me da la libertad. Pero quien decide cómo ejerzo y aplico esa libertad dentro del marco legal soy yo. ¿O conocen algún artículo en la Constitución, Código Civil, Penal, que diga todos los mayores de 18 años deben obligatoriamente asistir o ir a bailar el primer viernes del mes? ¿Hay eso? Y es más, que diga No, bajo no, pena de iniciarle proceso penal por no, desacato. doctor. No hay. No hay. Soy libre de ir a bailar, a cantar, qué sé yo. Pero ¿quién decide cuándo y cómo lo voy a hacer? Uno mismo. ¿Cierto? Por eso es la decisión de cada persona y el derecho subjetivo es la decisión que tiene cada persona. Ese es el derecho subjetivo. No se olviden. Es el querer yo decido. El derecho está ahí. ¿Cierto? Ahí está el derecho. No lo estoy transgrediendo si no voy a bailar. ¿Cierto? ¿Tenemos derecho a casarnos o no tenemos? La dudan, a ver, la dudan. El derecho está. Pues qué La cosa es increíble. si uno quiere casarse. Pero claro, pues tenemos el derecho.
Pero ¿será que en alguna parte del Código de Familias, la Constitución dice, una vez cumplidos los 21 años, las mujercitas sí o sí deben casarse en el plazo de 12 meses posteriores? ¿O no? No, doctor. No, pues Hay no. mujercitas que se casan mucho antes o mucho después. Exacta, es un derecho subjetivo. Mi derecho está intacto. Quien decide ejercerlo y materializarlo soy yo. Ese es el derecho subjetivo. En cambio, el derecho objetivo es pues la norma positiva, la escrita, la objetiva, ¿no ves? La sistematizada, la codificada. Ah, lo que el derecho objetivo me diga está ahí. Si no lo cumplo, de pronto hay sanciones. ¿Cierto? El subjetivo es el que yo decida, es mi querer. Y claro que en los contratos existe pues un elemento o un derecho subjetivo. Si a mí me interesa comprarme un auto, ¿cuál será el Es el motivo? querer de usted. ¿Cuál será el motivo o la causa? Que a Vaya, usted le dé la gana comprarse el auto o porque usted necesite el auto. exactamente. Yo solamente sé por qué quiero comprar. De pronto necesito el auto para transportarme, transportar a mi familia. De pronto porque me sobra plata y no sé qué hacer y quisiera ver cómo está ese autito, me lo compro. O porque voy a negociarlo, le voy a poner algunos tintes y después nuevamente, o sea, ¿quién sabe únicamente el por qué? Soy yo. Fíjense lo que acabo de decir. ¿Quién sabe únicamente el por qué? Soy yo. Por eso Messineo dice, la causa es el motivo que determina que las partes suscriban un contrato. Pero toma a los motivos para poder demostrar que existe un derecho subjetivo en cada contrato de las partes. Lo mismo puedo cuestionarle al vendedor. Oiga, ¿por qué está vendiendo usted su auto? ¿Qué me podría contestar? Si admite la pregunta desde el lado bueno, me explicaré y me dirá porque tengo una deudita que pagar y necesito plata, porque quiero renovar mi carro, porque, como decía Lidia, me da la gana, o finalmente cuando le pregunte me dirá qué le importa. ¿Es o no es decisión de cada persona? Es, ¿cierto? Es. Por eso Messineo divide causa, motivo determinante, motivo, elemento, derecho subjetivo. Nuestro Código Civil establece como requisito solamente la causa porque considera en el espíritu de la norma y debido a los estudios doctrinarios, considera que los motivos son lo que genera la causa. Y la causa son los motivos por los cuales las partes ejercen ciertos actos jurídicos. Causa, el por qué. Objeto, el para qué del contrato. A veces es más fácil manejar así. ¿Cuál es el objeto del contrato? Híjole, no me acuerdo. ¿Qué es el objeto? Es el para qué. ¿Qué contrato es? De venta de un departamento. Entonces, el objeto del contrato es, ¿para qué estoy haciendo el contrato? Para vender un departamento. Entonces, el objeto es la venta del departamento, ¿o no? ¿Sí o no? Y si me No sería dicen, directamente, ¿cuál es doctor, la el causa? departamento, A ver, ¿sí? adelante, Carlos. El objeto no sería solo el departamento en sí, doctor. Es Porque claro que sí, pero si se trata de un contrato de venta, para hacerlo más completo, entonces es la venta del departamento. Esencialmente es el departamento, el para qué del contrato, el objeto. Pero ¿por qué estoy firmando? Para venderlo, ¿cierto? Y la causa, eso no es subjetiva. A ver, Carlos, ¿por qué estás comprando este departamento? porque quiero, Porque cubre mis necesidades. claro, ahí está un elemento subjetivo, porque quiero, es mi deseo, ¿no? O porque necesito, porque quiero hacer que mi trabajo, cada uno sabe el por qué y cada uno decide por qué.
Está comprando, está vendiendo, está alquilando, está etiquetando, o sea, todo lo que se puede ver en por qué está transando, por qué está siendo garante, por qué está prestando plata. Eso es un elemento totalmente subjetivo, pero es un requisito del contrato. ¿Por qué es un requisito junto al objeto? Generalmente van los dos de la mano. Porque ambos deben ser lícitos y ambos deben ser materializables, realizables. ¿Ya? Creo que hacíamos la pasada clase un ejemplo y le decía, creo que a Nicole, firmo un contrato con Nicole por 30 días por X monto, ¿para qué? Para que pueda bajarme una estrella del cielo. Y les preguntaba a ustedes, ¿es legal o es ilegal bajar una estrella del cielo? Y creo que contestaban y decían, no está legislado, o sea, tampoco es ilegal, debe ser legal. Perfecto. Pero es realizable. ¿Nicole va a poder bajar una estrella del cielo? ¿O no? No es posible. No es posible. Por tanto, no hay contrato. Ahora, pongo un anuncio y digo, requiero personal masculino de 25 años a 35 para trabajo en el trópico cochabambino. Resulta que hasta ahí es legal, ¿cierto? Están buscando personal en el trópico. A ver, iré. Reunidos ahí con todos los interesados, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Van a entrar a monte adentro y van a pisar coca. El objeto es legal. Ahí se vuelve ilegal. Ahí se vuelve ilegal. ¿Por qué? Porque el objeto no es lícito. La causa no es lícita. A ver, ¿cuál sería la causa? Aunque sea subjetivo, a ver, ¿cuál sería la causa? Flujograma, piso coca, resultado, producto final, droga. Plus, ganancia, ilícita. Dinero, ¿Sí o no? ilícito. Exactamente. Disculpen los ejemplos, pero para que se den cuenta. Eso es muy importante manejarlo, porque cuando ustedes sean contratados para defender a un demandado en el tema de contratos o ser patrocinantes del demandante, tienen que analizar si el objeto, la causa y los demás requisitos están en el marco de lo que la ley establece. Si van a demandar alguna nulidad, anulabilidad, o van a querer quitarle eficacia a ese contrato, tendrán que revisar la licitud de los requisitos del contrato, es decir, si son lícitos. Si no son lícitos, lógicamente son ilegales y eso les podría dar pauta para poder analizar desde dónde van a empezar la demanda y cuál va a ser su estrategia para poder demandar. ¿Ok? Pero Messineo, fíjense cómo disgrega la causa de los motivos, ¿no? Pero bueno, llegamos a lo mismo. Y este es el objeto. Se refiere a la prestación o a un bien económico. Claro, como Carlos decía, en el ejemplo de contrato de venta de un departamento, ¿cuál es el objeto de venta del contrato? La pregunta correcta sería, ¿cuál es el objeto de este contrato de venta? Y la respuesta sería el departamento. ¿El para qué estoy firmando? Para vender el departamento. Entonces el objeto es el departamento. ¿Te dan cuenta? Y la forma, que la hemos hablado ya muchas veces, fíjense lo que dice. La forma es libre, salvo en los casos que la ley requiere alguna formalidad. Desde ahora les digo, si bien esta es una introducción a la materia de contratos, chicos, desde ahora les digo que en contratos, así como en otras materias de derecho civil, el artículo 450, 452, 491 y 492 son artículos claves. El 450 me va a decir qué es un contrato, qué se entiende por contrato. El 452 me va a hablar de los requisitos del contrato. El 491 me va a decir por el requisito de la forma qué contratos o documentos deben celebrarse en público.
en documento público. Y el 492 me va a decir que los demás contratos se pueden celebrar en documento público o en documento privado. Si se corta, no se asusten, les vuelvo a pasar el link en un segundo, ¿ya? ¿Qué hora tienen, chicos? 9:20. Entonces, a ver, antes de que se corte, voy a dejar de compartir y les paso enseguida el link.